Patria para todos, que no haya para ninguno. Bueno, las familias comenzaron entonces, como estábamos hablando, después de la eliminación de la formación social, moral y cívica, comenzaron a desintegrarse en esa época de los 80, 90, por la falta de educación familiar, social, sexual, que llevó a un alto número de niños a no tener padre ni apellido, y por el trabajo de las madres que ya no cuidaban a los niños debido a la necesidad de trabajar o la igualdad de género, pero sin derechos de madre trabajadora como los hay actualmente con los pre y postnatal, que garantizan al menos el cuidado minoritario, primario pues, de los niños, ¿no? Y vemos entonces cómo de los recién nacidos se ha mejorado la calidad. Vean ahorita que los muchachos ahora, hoy en día son más altos, más grandes y tienen más tamaño, más fuerza, más vitalidad, pero hay una deficiencia formativa, educativa y cultural que tenemos que solventar. Entonces, cuando se consolida, se intenta consolidar la educación familiar, vemos que en los primeros 5 años es necesaria esta, pero para esos 80, 90 llegó, además de la crisis económica, que llevó al hambre y en niveles de pobreza extrema de un 80, más de 85%, y pobreza extrema del 45%, hasta gente que terminó comiendo alimentos de perro y cosas así. Era algo dantesco, pero eso lo tratan de borrar ahora con los medios, pues. Y entonces en esa época vemos que se eliminaron las clases de doble horario en las escuelas, a un solo horario, o en la mañana o en la tarde, y aumentó el tiempo de ocio de los niños y los adolescentes. Se creó una mala suerte de padres sin educación que debían educar a sus hijos, y de maestros sin vocación que solo esperan el 15 y último de cobro, y una vida holgada de comodidades y beneficios que les otorga el cargo, pero no dan clases. Entonces, esta gente, ¿cómo va a educar? Para entonces los años 80, 90 existían los niños de la calle, conocidos también como los huelepegas, que hoy en día son ya adultos de los 30 y tantos a 50 años, y si ven acontecimientos actuales, se demuestra que estos son los corruptos de hoy en día, o los corruptores, mejor dicho, son los maestros de los muchachos delincuentes. Vemos como por ejemplo en el caso de las Spears, donde la asesinaron, los delincuentes son niños, pero las armas y las drogas las surtían adultos de más de 40 años. Una papa podrida, pues, padre, pudre todo el huacal. Quien no lo crea, solo vea las películas venezolanas Huele Pega, Sicario, Soy Delincuente, Cárcel de Mujeres, Retén de Katia, Cangrejo 1, 2, El Pez que Fuma, entre otras cosas como las novelas. Por ejemplo, Por estas calles era una novela muy emblemática. Sé que en cuanto a esto habrán quienes cuestionen mis argumentos, pero es donde pregunto, ¿por qué se crearon las misiones? Para la llegada del proceso revolucionario se designó a Aristóbulo Isturi como ministro de Educación y a un médico muy conocido como ministro de Salud. Ambos quisieron aplicar cambios para el rescate de la educación y de la salud en el país, como la eliminación de la cantidad de feriados absurdos. En ningún país, en China, por ejemplo, que se ha desarrollado, solo se celebra el 1 de enero, por decirlo algo. Son una cantidad de feriados absurdos y el cambio de horario escolar, pero se encontraron entonces con un muro, los elefantes blancos, llamados así por los adeco-popeyanos, en esa época eran prácticamente lo mismo. Eran enormes instituciones controladas por estas dos élites políticas que vienen en el país. Entonces vemos que luego en el momento de tratar de hacer esos cambios, vino una huelga general de educadores y médicos, eso fue para 2001-2004, y dada la imposibilidad de efectuar los cambios, se debió crear un nuevo sistema paralelo, con formadores y servidores socialistas con ganas de realizar el cambio, el trabajo. En cuanto a los medios, bueno, los medios de comunicación, además de convertirse en actores políticos, se dedicaron desde esos años 80-90
a inculcar los ideales del capital, el culto a la delincuencia, la prostitución y las drogas, hasta el punto de popularizarse frases como a mí no me den, pónganme donde hay, y verse como algo normal que los gobernantes fueran promiscuos, borrachos o corruptos. Hasta muchos presidentes llegaron en eso. Para 2001 entonces estos medios fueron los actores principales del golpe de Estado contra Chávez, y hasta la fecha no han cambiado ni de posición ni de programación, aún cuando se creó una ley que los limita un poco en su actuar. Vemos casos de películas sumamente violentas en programaciones, como el caso de la novela del Capo que habíamos mencionado, y donde se hace culto a la violencia y se exalta que por medio de la droga, el asesinato, la prostitución, la corrupción, se llega a estatus de vida mucho mejores y se vive mejor. Resulta ser que esto lleva a una debacle social como la que tenemos ahorita. Incluso a estos delincuentes los ponen en esas novelas como héroes, los hacen ver hasta como héroes. La prensa escrita, por su lado, solo resalta el amarillismo y dedica páginas enteras solo a difundir violencia y miedo, a la par de dar sensación al delincuente de mayor impunidad, para con ello aumentar la delincuencia y la mala imagen del país en el exterior. Adicionalmente, la revolución es culpable, por así decirlo, pero dichosamente, del aumento del circulante de dinero en la población y el aumento del estatus y calidad de vida e ingresos de los venezolanos, lo que, desdichadamente, aumentó el índice delictivo por la falta de formación y la liquidez en las personas que antes no percibían o nada o prácticamente nada, aumentándose los vicios del consumismo y la avaricia. Para colmo, un grupo de jueces de carrera y funcionarios de carrera, todos venidos de la Cuarta República, como en otras instituciones, incluyendo la educativa que estamos hablando, sabotean y corrompen las instituciones. Resultado, impunidad, corrupción generalizada y este desastre. En lo personal, soy partidario del cambio que debe hacerse en todo el sistema educativo venezolano. Por ejemplo, uno de los libros más sabios, aunque no soy muy religioso, pero sí soy muy lector, dice, por ejemplo, la Biblia, en su Amos 8:1-13, se llama la canasta de frutas. Esto fue escrito en el año 800 antes de Cristo. El juicio sobre Israel se acerca. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruinéis a los pobres de la tierra, diciendo, cuando pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan. Entonces, achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Y en su párrafo del Génesis 18:20 hasta el capítulo 19, dice, a pesar de la riqueza de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades se volvieron llenas de corrupción, adulterio, formación y homosexualidad. A causa de estos pecados, Dios dijo, los destruiré. Los ciudadanos de esas ciudades fueron advertidos por el siervo de Dios, Abraham, que se arrepintieran y retornasen a él. Pero no le creyeron y no quisieron escuchar. Se sentían que eran invulnerables y que ni siquiera Dios mismo le podría tocar. Fueron destruidos. Lo mismo le pasa a la gente que no oye los consejos. Entonces vemos que hay algo que nos diferencia a los religiosos, pues. En mi caso, y a mí al menos, o sea, como digo, mi padre es un luterano, mi madre es católica y yo me crié entre chamanes indígenas del Amazonas, salí a caminar con brujos mitológicos de Apure, maduré con orishás y budistas y llegué a promulgar con ateos científicos que ven el ser más allá de lo que los normales logran distinguir en mi recorrido por el mundo y por la vida. Entonces, fíjense, veo que donde he ido aprendiendo sobre la paz interna y el valor de la vida. La vida es solo un lapso de energía que se utiliza en pro o en contra de la naturaleza y el tiempo mismo. La tierra es el medio que subsana las deficiencias motoras del cuerpo, y el espacio la infinita esperanza del futuro incierto. Lo importante radica entonces
en dejarle a los que vienen las mismas razones para que vivan acordes a la naturaleza universal y el futuro de sus sucesores. Eso hace el cielo y la tierra, energías positivas y negativas. Cuando se crea el negativismo individual, la energía se esparce y diluye. Cuando se hace social, colectiva, compaginada, se une en una sola masa y progresa en algo más grande. Dios es solo aquello que no se entiende, no se explica y no se contempla. El resto es vivir la vida para dejar que los demás, igual que uno, la viva. Cuando no, se va al infierno de lo disuelto. ¿Cuál es la verdad más placentera y real? ¿La tuya o la del mío? Esto lo escribí hace bastante tiempo, porque sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo del Pepe Mujica, cuando dijo que Maduro estaba loco, porque visto desde la perspectiva capitalista, quien lucha por el pueblo y por los pobres, aún bajo esta incesante guerra, ha de estar loco como una cabra. La cosa es que Chávez también lo estuvo, al igual que Bolívar, que era otro que hasta dio sus bienes y su vida en esa lucha. Todos locos, pero de amor por la patria, y no como lo ven los ideologizados de la derecha, la patria y servir. La cosa es que ser loco en este caso es bueno, malo es estar cuerdo como los de la MUD y sus serviles seguidores contra el pueblo y contra el siglo mismo. Entonces más adelante, bueno, estaremos hablando de otro tema, ya por lo menos en estos 4 espacios hemos hablado sobre la formación, es uno de los temas a los que más le dediqué tiempo por su muy relevante importancia. Si no hay patria para todos, que no haya para ninguno.